En la década de los años 70 mi papá tuvo su primer terreno. Él era bombero, pero para ese entonces el sueldo de los trabajadores de gobierno era bueno y aunado a ello era más fácil hacerse de un terreno. Lo compró en las afueras del Distrito Federal, hoy en día se le conoce como Ciudad de México. El terreno era de 200 metros cuadrados. Era un terreno irregular, por lo que mi papá tuvo que escarbar y aplanarlo. Él cuenta que cuando escarbó encontró huesos de animales parecidos a los pollos. Incluso encontró una especie de escudo con una imagen de un jaguar como los que usaban los aztecas. Por desgracia mi papá lo tiró ya que no sabía lo que era. En las noches se quedaban los albañiles a dormir en el terreno y dicen que como a eso de las 12 de la mañana se veía como de la tierra salía una luz muy brillante. Ellos se acercaban, pero al momento que llegaban al punto donde salía la luz, esta desaparecía. Incluso entre los albañiles pasaban accidentes cuando trabajaban. Uno de ellos, a la hora de quitar una piedra, se tropezó y casi se golpea la cabeza. Otro albañil estaba llevando cemento en una carretilla y cuando iba pasando, por lo que se veía una superficie plana, se abrió un socavón y cayó junto con la carretilla. Sin mentirles, pasaron como 7 albañiles y a mi papá ya se le hacía difícil encontrar un albañil, ya que entre ellos se pasaban la voz entre albañiles y les advertían de lo peligroso que era trabajar en ese terreno. Ya no querían trabajar ni aunque mi papá les aumentara la paga. Fue cuando encontró un albañil que vivía en el mismo pueblo donde mi papá creció. Ese albañil también era curandero y brujo. Lo primero que hizo fue hacer una limpia en el terreno y con sal dibujó unos símbolos algo raros. El albañil le dijo a mi papá que probablemente había un tesoro enterrado ahí y por eso acontecían muchos accidentes y se veían luces. Por arte de magia, el albañil trabajó sin contratiempos y rápidamente aplanó y escarbó para hacer una cisterna. En el momento que estaba escarbando dice que encontró unas vasijas de barro. Se juntaron aproximadamente 5 costales de puro barro. El albañil le dijo que esas vasijas estaban encantadas y tenían un valor monetario alto, y al momento que la persona elegida lo encontrara, estas reliquias de barro se convertirían en oro. Mi papá lo tomó a mal y creyó que lo estaban vacilando. Finalmente mi papá terminó de construir su casa y el albañil le dijo: te aconsejo que escondas muy bien esos costales, ya que en ojos de personas equivocadas te pueden generar problemas. Mi papá le dio el avión y no le hizo caso. Esos costales duraron años arrinconados en el patio trasero de la casa. Lo que era raro es que cuando se movía del lugar siempre había algún problema familiar o alguien de la familia se enfermaba. Tiempo después mi papá decidió tirar cascajo, incluido el barro. A raíz de eso, casi ya no habían tantos problemas. Incluso yo y mi hermano mayor nos llevábamos mejor, ya que antes nos la pasábamos peleando. Mis papás estuvieron a punto de separarse. Incluso los vecinos andaban inventando chismes de nuestra familia, y a raíz de que se tiró ese barro, todos aquellos problemas se fueron. Y no nada más pasó eso. En el basurero donde mi papá llevó a tirar ese barro, a los pocos meses se expandió y a los alrededores se construyeron fábricas de plástico, madera y pintura. La gente decía que los dueños del lugar encontraron mucho dinero entre la basura, pero a los pocos años las bodegas donde guardaban madera y plástico se incendiaron. A los dueños los privaron de la libertad y a cada rato había vandalismo en el lugar. Esas bodegas fueron vendidas y hasta la fecha no tienen dueño. Una vez mi papá, estando con un compadre, comenzaron a platicar de relatos de terror y salió el tema de lo de las vasijas de barro. El compadre de mi papá le preguntó si todavía las tenía y mi papá le dijo que no, a lo que su compadre le dijo: por donde yo vivo había una tienda y la dueña del lugar ponía botellas llenas de carbón en su local para que sus clientes las vieran. Ella tenía la creencia que si las dejaba a la vista iba a llegar la persona que se mereciera ese tesoro y el carbón se convertiría en oro. Con el tiempo la señora cerró su local y amplió su casa. Se dice que algún cliente llegó y desencantó el carbón. A partir de ese momento la señora ya traía carro del año y se la pasaba viajando, pero pasó el tiempo y la señora enfermó y falleció, y la casa hoy en día es un mar de peleas entre los hijos. Su compadre de mi papá le dijo que estuvo bien que lo haya tirado, ya que quién sabe con qué estábamos lidiando. Hasta la fecha aún sigo pensando en qué hubiera pasado si esa leyenda hubiera sido real y nos hubiera pasado también a nosotros. Probablemente hubiera generado problemas entre la familia, no lo sabemos, pero como dice ese dicho, lo que es tuyo aunque te quites y lo que no aunque te pongas. El mundo está
está lleno de relatos increíbles. Únete a nuestra comunidad para que no te los pierdas. No olvides dejar tu like y suscribirte.